Hola, ¿qué tal queridos oyentes? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy venimos con un tema que está relacionado con uno de los trabajos más importantes e influyentes de la sociedad actual y el cual vamos a tocar para darle un poco más de profundidad y conocimiento a todos ustedes. Hoy nos encontramos con mi compañera Kelly Dayana y un invitado que más adelante conocerán. Hola, ¿qué tal? Pues así es, querida compañera Melanie. Actualmente se conocen muchos medios de comunicación que ofrecen noticias y reportajes que nos ayudan a conocer la información de forma inmediata y a medida que transcurre el tiempo, el periodismo se desarrolla de tal forma que propaga ideas y saberes a la cultura actual. Por ese motivo, les contaremos un poco sobre su origen y sobre su trayectoria histórica. Es así, pues en esta sección llamada Periodismo, su verdad, vamos a hablar un poco sobre el periodismo colombiano, que sería contar la historia de un país, junto con su política y economía, pues la prensa llegó para quedarse y esta nació de una sociedad rural, donde se vivía una guerra bipartidista, pues según la enciclopedia de la Red Cultural del Banco de la República de Colombia, la primera publicación de tipo periodístico fue en Colombia en 1785. Es así como se tituló Aviso del terremoto sucedido en la ciudad de Santa Fe el día 12 de julio de 1785 y narraba los hechos ocurridos en un sismo que sacudió a la capital del virreinato de la Nueva Granada en esa época. Luego de esta, en el mismo año, vino la publicación de la Gaceta de la ciudad de Santa Fe de Bogotá. Las dos son consideradas el inicio y el preámbulo del periodismo colombiano. Un dato curioso es que estos hechos fueron narrados como crónica, dando detalles de este suceso sin ninguna información sobre sus redactores o fechas de publicación exacta. Este fue el comienzo de un proceso de transmisión de información sobre noticias e historias trascendentales de la vida cotidiana del país. Pues así es, compañera. ¿Sabías que en el siglo XX nacieron medios de comunicación como el Diario Matutino, El Espectador y las fundaciones diarias nacionales y regionales, como lo son El Tiempo, El Colombiano, La Vanguardia Liberal y La Patria? Uno de los acontecimientos más decisivos de la década fue el nacimiento de la revista Cromo, pues en este siglo el ámbito periodístico era político y literario. Fueron creados para dirigir ideas, candidatos, pues fue un instrumento de agitación política, creando actividades partidistas. Es así, compañera y queridos oyentes, pero tenemos que tener en cuenta que los elementos constitutivos de la comunicación periodística son el emisor, el mensaje, el medio, el receptor y el contexto, que es muy importante. Claro que estos han evolucionado con la incorporación de nuevas tecnologías como las que estamos utilizando en este momento y de las plataformas digitales, lo que nos ha permitido una mayor inmediatez, interactividad y diversificación de los contenidos periodísticos. Y el invitado que tanto estábamos esperando, el maestro de comunicación social Richard Figueroa Moreno, magíster en educación con más de 20 años de experiencia en el periodismo y 18 años de experiencia en docencia. Bueno, de antemano agradecerle la invitación a este podcast. Es importante que ustedes también tengan estos conceptos para que fortalezcan el debate y nutran pues toda esta información, así que pues agradecerle la invitación. Se podría cuestionar el impacto que han tenido los medios de comunicación desde su invención. Teniendo en cuenta su amplio conocimiento, ¿puede considerar usted que es positivo o negativo? Si hablamos del impacto desde su invención, yo diría que es altamente positivo. Fíjense que el periodismo se convierte en un mecanismo que permite denunciar los males de la sociedad. Uno se cuestionaría qué pasaría del sector político, social y administrativo de un país sin la presión que ejerce el periodismo. ¿Cuántas noticias quedarían en la impunidad? ¿Cuántos asesinatos? ¿Cuántas masacres? Si aún hoy hay índices importantes de criminalidad y de impunidad, imagínense cuánto más existiría si no existiera el periodismo. De hecho, hay quienes afirman que muchas veces las autoridades en los países, puntualmente en América Latina, le dejan la responsabilidad de la investigación a los periodistas más que a las mismas instituciones oficiales del Estado encargadas de todo el tema de seguridad e investigación. Es decir, quizá para la gente es mucho más fácil y más confiable hacer denuncias
ante medios de comunicación porque saben el impacto que van a tener y que tienen un porcentaje mucho mayor a que su caso sea resuelto, a que se lo entreguen a las autoridades. Es decir, que actualmente entonces los medios de comunicación son un instrumento clave, pues porque establecen mucha más confianza pública en este tipo de situaciones que la misma policía en este caso sería así. En ese sentido, habla de la credibilidad que tienen los medios de comunicación. Sin embargo, en este panorama o paralelo informativo, también hay que indicar que infortunadamente el periodismo, al igual que otras ramas del conocimiento o profesiones, pues también tiene situaciones que son incómodas en el sentido que generan pérdida de la credibilidad y mucha gente no cree en el buen actuar de los periodistas. Y es que antes los ciudadanos pensaban que el propósito principal del periodismo era dar a los ciudadanos información veraz y oportuna, pero actualmente este concepto ha cambiado un poco porque no ha hecho valer los derechos del ciudadano ante la sociedad. Más antes dan noticias que han perdido un poco el trasfondo y las opiniones no son tan críticas y actualmente no enriquecen tanto al público. Para esto pues se apela a la ética del comunicador, a la ética de la persona que digamos está informando y que tiene ese don social que permite que empatice y que también sintonice con la comunidad o las personas a las que quiere pues, impactar de manera positiva. El periodismo es valioso, es una herramienta importantísima para la generación de cultura, para la generación de educación. Hay una frase que siempre reitero y es que un comunicador necesariamente es un educador, y no voy a entrar en el debate de si se es periodista o se es educador, no. En este momento estamos hablando del periodismo como tal y reitero que es una herramienta valiosa para la construcción de sociedades, para denunciar los males, para denunciar las maldades, pero también para dar a conocer los casos importantes, las buenas noticias, esas noticias que inspiran, que motivan y que hacen a una sociedad libre, justa y mucho más equitativa. Después de un poco de contexto, desde este punto de partida entonces se puede considerar que los medios de comunicación son un factor fundamental en la evolución de la sociedad. Por supuesto, los medios de comunicación, como lo indicaba en la respuesta anterior, son valiosísimos a la hora de construir sociedades más justas. Imagínense un mundo donde la gente no tenga cómo comunicarse. Y ese es el valor que hoy, en plena revolución digital, alcanzan los medios de comunicación. Y es que el hecho que toda persona tenga derecho a informar y a mantenerse informada y que la información sea considerada un bien de servicio público es valiosísimo porque nos da a todos el derecho de conocer la misma información. Digamos que el tema está en el método, es decir, cuál es esa manera en que yo llego a la audiencia y en que hago que comprenda la información. Una cosa es que yo aporte información y que la comunidad saque sus conclusiones. Otra cosa es tener algún tipo de sesgo y darle a la comunidad un solo tipo de información en una sola vía, de manera que terminen repitiendo lo que yo diga. Eso ya no es tan positivo. Estamos hablando allí de sesgos y de polarización, y es lo que no queremos en un país que convive con la violencia, porque está más que establecido que la polarización o que tener un solo punto de vista lo que genera es más violencia, genera inconformismo y digamos hace que la gente no se sienta aceptada, muy excluida y en cambio sí también muy rechazada. Esa es la consideración, pero el impacto de los medios de comunicación es positivo. Afortunadamente por ese pluralismo cada vez surgen más medios de comunicación, en su gran mayoría independientes, alternativos. Todo esto gracias al auge de la internet y de las redes sociales, donde cada persona puede fundar su propio medio de comunicación. Ya no hace falta depender de las grandes cadenas a que te den la oportunidad, sino que desde el emprendimiento usted mismo puede fundar un medio de comunicación, claramente con todos los parámetros éticos y los valores morales para emprender esta carrera tan bonita, pero a la vez tan riesgosa. En Colombia y en América Latina puntualmente ejercer el periodismo es un oficio de alto riesgo, por eso digamos que no mucha gente lo quiere ejercer y los pocos que lo quieren hacer pues deben también tener consideraciones éticas y estos valores para poder hacerlo de manera objetiva, respetando los preceptos y los conceptos, además, por ejemplo, de la libre expresión, de la libertad de prensa, pero además de la ética.
Muchas gracias, querido docente, por regalarnos este gran espacio y su gran conocimiento en el área. Compañera, ¿sabías que algunos de los principales acontecimientos en la historia del periodismo en Colombia incluyen la fundación del primer periódico, que fue llamado El Telégrafo, y la aparición de El Espectador? No solo eso, también el asesinato de Guillermo Cano. Y en cuanto a referentes históricos en América Latina, figuras destacadas como lo fueron Gabriel García Márquez y su periodismo literario, así como la revista argentina Primera Plana y el periodista mexicano Julio Chesper García. Y no solo eso, compañera, hay que tener en cuenta que las características de la comunicación periodística incluyen la objetividad, la veracidad, la imparcialidad, la precisión, la claridad y la relevancia de la información, teniendo en cuenta que una cosa es informar y otra cosa es interpretar. Informar implica proporcionar datos y hechos objetivos sin agregar opiniones personales, mientras que interpretar implica analizar y dar sentido a la información, ofreciendo explicaciones, contexto y perspectivas subjetivas. Las características de la comunicación son muy importantes a la hora de conocer más a fondo sobre ella, queridos oyentes. Así se considera también que está conformada por 3 dimensiones que se toman en el actuar comunicacional, como por ejemplo la referencial, interreferencial y autorreferencial. La primera es la construcción del contenido del cual se habla y se genera por medio de la oratoria, como lo estoy haciendo en este momento. La segunda es la construcción de las relaciones entre sus actores, que se genera cuando se habla consigo mismo o con alguien, de forma física, virtual. Y la tercera, el proceso donde se observa, autorreflexiona y se da la representación de sí mismo ante la sociedad, es decir, su identidad. Mi identidad, tu identidad. La comunicación existe desde la necesidad del ser humano por interactuar unos con otros, y esto se retoma desde la prehistoria, pues se encontró el modo de expresarse por gritos, señas, dibujos, etc. Y a medida de su evolución crearon invenciones que dieron paso a los medios de comunicación. Se generó la impronta, la xilografía, el código Morse, la radio, el teléfono, la fotografía, la televisión, internet, entre otros. Es aquí donde, queridos oyentes, nos cuestionamos cuál es el impacto de los medios si en todos los aspectos nos acapara. Pues les comento que la comunicación periodística tiene un impacto significativo en el país, especialmente en la agenda pública y en la construcción del tejido social, pues a través de su cobertura, que es bastante amplia de noticias, los medios de comunicación pueden influir en los temas que son de gran discusión y pueden ser considerados importantes en la sociedad, además que pueden dar voz a diferentes actores y perspectivas, lo que construye a la diversidad de opiniones y del debate público. Esto a su vez puede influir en la política pública, en la formación de opinión pública y también en la cohesión o división social. Muy cierto, compañera. Y para finalizar, la comunicación periodística desempeña un papel crucial en la sociedad al informar de manera objetiva y veraz sobre los acontecimientos y temas relevantes. Ayuda a mantener a la población informada, fomenta la transparencia y la rendición de cuentas de los actores públicos y privados, promueve el debate y la participación ciudadana. Además, contribuye a la formación de una opinión pública informada, crítica y fundamentada, lo que es fundamental para el funcionamiento democrático de toda una sociedad. Y es así como finalizamos esta sección sobre el periodismo, su verdad, donde podemos encontrar varios antecedentes y características del mismo periodismo y donde nos inspiramos del Manual de Géneros Periodísticos, Teoría de los Géneros Periodísticos y Evolución del Periodismo, aportes mediáticos de la consolidación de la profesión. Fue un gusto haber transmitido para ustedes. Muchas gracias a nuestro invitado y nos vemos en una próxima. Conocimiento para mí, para ti y para todos.